Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ocurrió en el día de ayer, primera jornada del torneo San Luis Rapid and Blitz. Estamos en el formato Blitz 5+2. Se jugaron 9 partidas, trajimos ayer mismo 2 partidas y esta sería una tercera en la que corresponde a la penúltima ronda en la que se jugaba el primero y segundo clasificado. Pues están en los puestos de cabeza, pero están un poquito mejor situados, ¿no? Sobre todo en el caso de Maxima Silagraf, que iba en segunda posición, y veremos al final de la partida cómo queda la clasificación final. Hoy termina el torneo tras 9 rondas que tienen que jugar nuevamente con los colores cambiados, son todos contra todos. En esta ocasión, en el Blitz, la victoria suma un punto y Firuza, pues con un performance tremendo también traeremos como lo está haciendo en esa primera jornada, ¿no? Caballo F3, apertura reti, se responde con C5, transpone una apertura inglesa, caballo C6, variante simétrica, y de momento las piezas negras ganan algo de centro jugando E5 y además con bastante control sobre la casilla de D4. E3 quizás prepara el movimiento D4, ya que hay 3 piezas también por parte de las blancas, pues controlando ahora esa casilla. Caballo F6, pero Firuza de momento desarrolla la dama, por lo tanto quizás este movimiento debería de esperar. Tras estas jugadas, Maxim busca el fianchetto para enrocar en corto, jugando G6, D5 podríamos pensar que es una buena opción, reforzando un centro bastante fuerte, pero el tema, y aunque el peón o la casilla está defendida hasta en 2 ocasiones, tras esta captura las piezas blancas ganan un peón entregando una pieza temporalmente. A caballo por E5 existe dama E4. Hay doble ataque al caballo de D5, se está atacando al caballo de D5 que no se puede retirar, está clavado, y hay una jugada como caballo por C3. Primero las blancas capturan en E5, esta captura viene con jaque y pues al final de todas estas jugadas las blancas con un poquito menos de desarrollo pues tendrían quizás pues algo de ventaja, ¿no? O al menos un peón de más. Se juega, como decimos, G6, tampoco D5 como veíamos, D4, y A3 con control sobre la casilla de B4. Alfil G7, alfil E2, ambos jugadores se enrocan en corto tras estos movimientos, y D5 quizás ahora sería posible, ya que la dama se había retirado del control de D4, y en caso de haber cambios, pues el tema cambiaría, ¿no? No existe, el rey negro no está en el centro, el peón de 5 está defendido en 2 ocasiones, por lo tanto, con algún cambio más, la partida seguiría con cierta igualdad. Esto no ocurre, de momento Maxim juega de 6, podría ser un peón débil de cara a un futuro, ya queda, pues como el último, siendo un peón retrasado, de 3 y B6, dando flexibilidad al alfil de casillas blancas. Torre B1, activando la torre por la columna B, de momento cerrada, y tras estas jugadas, antes de desarrollar, por ejemplo, el alfil a E6, se juega H6. El tema es que si juegas alfil E6, permite el movimiento caballo G5, ganando un tiempo sobre el alfil para no perder la pareja de alfiles. Se puede jugar alfil G4 y el caballo puede aterrizar en E4, defendido por un segundo caballo, alfil por E2, primero esta captura en F6, y tras dama por F6, el caballo podría llegar a casillas como E4 o D5, ¿no? Primero quizás recuperando la pieza en esta posición. H6 pues evita o controla que el caballo salte a G5. Tras estos movimientos, B4 ganando espacio en el flanco de dama, 3 también reforzaba pues esa casilla, alfil E6, dama A4 y tocando en C6 y torre C8 defendiendo. Quizás alguna idea, por ejemplo, de las blancas que vamos a ver a continuación, podría ser caballo F3, para alfil F3 tocar 2 veces el caballo en esta posición y así el alfil coger un poquito más de fuerza en esta diagonal. Y de momento, pues alfil B2, estando en una diagonal cerrada, la gran diagonal, hay cierta maniobra en la posición, dama de 7 y a caballo de 2, con esta idea que habíamos comentado, la dama ya defiende una vez más al caballo de C6. Se lleva la segunda torre por parte de Maxima Silagraf pues a una columna no más activa, pero sí centralizada. Caballo de
E4, como comentamos anteriormente, interesante esta casilla en algún momento para las piezas blancas, y caballo E8 con la idea de volver con el caballo F6, pero una vez se juegue F5, y así las piezas negras pues también ganan algo de centro, expulsan al caballo y bueno, pues seguirían un poco con el avance en el flanco de rey. Alfil F3, F5 y el caballo vuelve o se retira a D2. Caballo F6, volviendo a la posición en la que Maxim pues parece que está muy sólido, al menos de momento, y alfil D5, aprovechando que el caballo no puede capturar, ya que tras peón por y defendido ese peón de D5 por el caballo de C3, pues habría un doble ataque ganando una de las piezas y con ello la partida. Se decide capturar con el alfil, se podría retirar quizás a F7, y tras alfil D5, primero se juega, rey H7 retirándose de la diagonal. Podríamos pensar en este movimiento, se decide retirar y son las blancas las que capturan en E6 finalmente. Dama por E6 y B5 expulsando al defensor de la casilla del peón de A7. El tema es que un movimiento como caballo E7 podría valer. Maxime Vachier-Lagrave cierra o decide defender este peón jugando caballo A5, pero aún perdiendo el peón, las blancas tendrían que tener cuidado, ya que la dama podría quedar encerrada. De momento, los movimientos posibles para las blancas es dama C7 o dama B7, siendo la mejor trayendo o escapando con la dama, pero quizás a un movimiento como dama por B6 se gana otro peón, pero la dama pues queda encerrada. No existe ninguna de estas dos jugadas, B7, C6 para escapar a F3 por ejemplo, y a dama C7 existiría caballo E8 quedando completamente atrapada. Esto no ocurre, ya que de momento Maxime pues juega caballo A5 y E4, bueno, pues evitando esta idea que habíamos comentado anteriormente, incluso directo, jugando D5 por parte de las negras, el peón queda ahí un poquito retrasado, y también podría ser la casilla de D5 interesante para alguna pieza blanca. Dama D7, las piezas negras pues quizás con menos iniciativa en la posición. Caballo D5, caballo por D5 y tras C por D5, C4. Maxime Vachier-Lagrave, como decimos, pues tiene prácticamente complicaciones para hacer movimientos útiles o activos, y decide entregar un peón a cambio, bueno, pues de ganar un poquito de fuerza en la columna y de abrir un poquito la posición. Firouzja decide capturar en C4, y aquí quizás viene una imprecisión jugando caballo B7. Se recomendaba antes jugar torre A8 manteniendo la defensa de este peón de A7, ya que al peón que tienen de menos se podría sumar un segundo peón perdido, y con ello, bueno, pues ya sería más difícil remontar, ¿no? Ya que tampoco, o parece ser que no tiene mucha compensación. Se opta por este movimiento caballo B7, dama por A7 capturando ese peón, y tras dama C7, ya que se está atacando en B6, se defiende. De momento dama 4 retirándose, bueno, de una posible atrapamiento de dama, ¿no? Tras estas jugadas, Maxime quizás pierde la oportunidad de recuperar un peón jugando F4, cierra el centro, pero realmente teniendo dos peones de menos, pues quizás no le interesa. Y aquí, como decimos, bueno, pues jugando caballo C5 y con doble ataque sobre este peón, se gana un tiempo sobre la dama, y con esto se recupera un peón, no siendo el D4, sino siendo el de C4. Si ahora nos vamos o empezamos con los cambios, es verdad que las piezas blancas no tienen por qué capturar este segundo peón, que es algo débil, pero tras esta captura el que realmente se gana es el peón de C4, por seguir una de las líneas, ¿no? Menos piezas en el tablero, pero también solo un peón de ventaja para Firouzja en este caso. F4, no obstante, cerrando la posición. Dama de 1 volviendo con la dama al centro del tablero. Ahora sí, caballo C5 y tras alfil C3 para defender el peón de A3 y jugar alfil B4, torre A8 con cierta presión sobre A3, alfil B4,
H5 quizás para dar también fuerza al alfil, que por otro lado pues tampoco tiene mucho recorrido. Al menos de momento se decide cambiar algo de material, dama por C5 y A4 evitando la captura y nuevamente el peón está defendido. Torre A7 quizás con la intención de doblar torres, vamos a ver qué pasa y aquí Firuza hace el mejor movimiento en la posición manteniendo una buena ventaja, entregando un peón pero a cambio de este movimiento pues obtiene un peón pasado. Con la torre no se podría capturar o se puede capturar, pero después de caballo B3 pues quizás se está perdiendo más material, por lo que tras B por A5 es verdad que las negras obtienen un peón pasado, pero también las piezas blancas en este momento. Torre B7 bloqueando y ganando este peón, a lo que continúa la partida primero con torre B5. La dama podría tener la alternativa de retirarse a C8, dama D4 estando bastante activa, los peones están defendidos por el caballo, pero el tema es que esta dama podría estar quedando de alguna manera atrapada jugando este movimiento, por ejemplo, que es C5, D por C5 y ahora dama C2. A un movimiento cualquiera que no influya en esta posición y, por ejemplo, para ver lo que podría pasar a las piezas negras, caballo F3 atrapa a la dama que se queda sin movimientos, ¿no? O podría capturar, bueno, pues algo de material, pero lógicamente se pierde la dama. Decide defenderlo Maxim ya que no tiene muchas más jugadas con C4, ya que a caballo F3, como ocurre en la partida, dama D3, no perdiendo un peón, pero dejando un peón pasado con este segundo que tiene. A cambio las blancas tienen dos peones pasados, pero el de D3 es bastante difícil de defender, es lo que me quería referir. No obstante, con esta captura quizás Firuza pierde un poquito de fuerza en la posición y todo prácticamente se puede igualar. Torre por B6, de hecho solamente había ese peón o esos dos peones de ventaja. Este podríamos contarle como que ha caído, pero vamos a ver que la defensa de Maxim ahora va a ser muy buena en la posición. Torre A3, atacando en D3 y alfil F6, preparando quizás G5 y cierto ataque en el flanco de rey. Quiere defender todo Firuza, juega H4 evitando este movimiento por parte de las blancas y tras torre B4 el ataque viene sobre E4, las piezas negras se estiran, torre 1 defendiéndolo. Para ganar el peón de H4 defendido por el caballo es cuando se juega D2, la torre si se retira de 1 por ejemplo pues deja defender al peón D4 y bueno, pues el mejor movimiento es caballo por D2, como decimos, cae por otro lado el peón de H4 y tras caballo F3 vuelve el caballo y el alfil a la misma posición. El tema es que Firuza había visto un poquito más allá, juega torre A6 con la idea de dar un doble a este peón tras torre E6. De momento además el alfil está atacado, rey G7 es una opción, torre F8 se juega quedando también la torre algo más pasiva, nuevamente el alfil pues como decíamos anteriormente no había jugado mucho en la partida, torre 6 ya en el tablero y tras G5, caballo por E5, alfil por E5, torre por E5, las piezas blancas pues tienen dos peones ligados pasados, siendo centrales, rey G6 defendiendo en G5 y tras torre 6, jaque, torre F6. Nuevamente Firuza quizás comete una imprecisión, ambos jugaban pues con esos casi 2 segundos de incremento y con 8 o 10 segundos que tenían en el reloj. Torre 8 podría ser interesante para tener bien reforzado pues estos dos peones y empezar a empujarlos, pero aquí decide cambiar material, se limita el mismo a una torre y el rey negro está muy activo, muy cerquita de los peones blancos. De momento E5 jaque, rey E7 y tras jugarse E6, Maxim comete el error que le lleva, pues, si no a la pérdida de la partida, si, bueno, pues a no tener opciones de ganarla, que es casi lo mismo, ¿no? Aunque es verdad que la torre se coloca por detrás del peón, como marca la teoría, evitando quizás el avance de dicho peón, un movimiento como torre B8, trayendo realmente a la defensa la torre o trayéndola a la última sería más interesante. El tema es que traerlo
a D4 permite a las piezas blancas jugar torre 5, el peón de D5 queda defendido, muy activa la torre blanca que toca peones en el flanco de rey y de momento tras estas jugadas y dar un jaque en la posición, rey H2, G4 y torre por H5. Nuevamente las piezas blancas tienen dos peones de más, torre D2 quizás yendo por el peón de F2, torre G5 y tras torre por F2 se decide capturar en G4, torre G7 dando un jaque podría ser más fuerte y a rey D6 quizás este nuevo jaque lo vimos en una partida o hace dos partidas también un final en el flanco de rey de alguna manera similar en el que torre y rey negras estaban de alguna manera pues ahí atrapados y las blancas pues una posición dominante. Se opta primero por esta captura y tras F3 el peón queda clavado, no obstante se juega rey G1 atacando la torre y bueno pues si hay cambio de material las dos peones ganarían la partida. Se opta por volver con la torre a D2 tocando en D5 y ahora finalmente sí torre G7 jaque. El rey no viene a D6 sino que viene a F6, torre F7 con nuevo jaque, rey G6 y tras G por F3 torre por D5. El tema es que tras jugar F4 y con control sobre esta casilla, en esta posición Maxime Vachier-Lagrave decide abandonar. Vemos la clasificación. Antes rápidamente el abandono de Maxime pues se produce ya que a un movimiento quizás como torre D8 existe este jaque, el rey se tiene que retirar, quizás una casilla como H6, hay varias opciones, E7 ya en el tablero y tras torre E8, F6 para defender el peón y ya bueno, pues no hay nada que evite que la torre blanca vaya a F8, ¿no? Rey G6, torre F8 y las blancas estarían ganando. Vemos la clasificación como está rápidamente. Antes el performance de ayer de las 9 rondas a ritmo blitz de Firouzja que está en primera posición, ganando todas las partidas y dos tablas, tremendo pues el torneo que se está marcando. Y además de ser o mantenerse líder, quedan 9 puntos por jugarse, 9 partidas. El tema es que saca 3 al propio Maxime Vachier-Lagrave, por lo tanto tiene bastante ganado, aunque bueno, pues hay que rematar. Nakamura venía del ritmo rápido, pues un poquito más abajo en la tabla, a menos tiempo en el reloj, pues él está subiendo también, haciendo ayer un gran performance, por lo tanto podría ser un jugador que pueda estar también ahí arriba revalidando el título. Lo bueno para Maxime Vachier-Lagrave y Nakamura es que se van a enfrentar a Firouzja y por otro lado por el resto de jugadores, Jeffrey Sion haciendo un muy buen torneo, también pues está ahí en cuarta posición, compartiendo con Nepomniachtchi, Levon Aronian, Caruana, Madmeyarov, que salió de esa última también, bueno, pues estaba en la última posición y jugó un sector rápido pues algo flojo, y Linier Domínguez, que desde luego en el día de ayer no fue su día. Es un jugador fortísimo, pero también los otros pues hicieron sus cosas. Por mi parte nada más respecto a esta partida, hablamos para un futuro. Un saludo, chao.